el maestro Gabriel Montiel, que me antecedió, un gran maestro, también fue maestro mío, es un mentor para lo que soy ahora también como parte de la profesión. Bien, vamos a platicar sobre la importancia del control interno. Pasamos a la siguiente diapositiva. Es necesario, o fue necesario, que el maestro Gabriel nos hablara de un código de conducta. Un código de conducta también se aplica como parte del control interno de la entidad. Todo lo vertido en la plática anterior, pues vamos a retomar ciertos puntos, ciertas actividades que van a reforzar precisamente el control interno. Por definición, el control interno es un proceso diseñado, implementado y mantenido por la empresa. Es decir, los únicos responsables para poder llevar a cabo toda esta administración, esta generación de controles, esta aplicación, pues es la empresa, no hay otro responsable. Obviamente, pues están los factores y los dependientes dentro de las empresas, y pues bueno, cada uno debe de cumplir con sus funciones que se encuentran previamente señaladas, previamente establecidas, o en su caso, pues que nos hayan señalado, nos hayan dicho qué es lo que teníamos que hacer. Bien, bajo esta temática, la finalidad del control interno es proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad. Y aquí es a donde viene lo interesante. Primero, una seguridad razonable. Al hablar de una seguridad, primero vamos a delimitar que hay una seguridad razonable, una seguridad moderada y una seguridad absoluta. La seguridad absoluta, pues, no tiene contradicción. 1 más 1 igual a 2. Es un valor absoluto y no está a discusión. La seguridad moderada es cuando yo no encuentro cierto grado de confianza en la información o en la acción, en este caso, los controles que pudieran existir. Una seguridad razonable es cuando se deposita un grado de confianza precisamente en lo que se está llevando a cabo. Entonces, lo que busca obtener el control interno es una seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos. ¿Cuáles objetivos? ¿Qué es lo que va a buscar la empresa? Fiabilidad en la información financiera. O en la información, pudiéramos dejarlo a grandes rasgos, no solamente la financiera. Nosotros nos interesa saber la financiera, pero en realidad de la empresa es toda la información. Eficiencia y eficacia en las operaciones. Que las cosas se hagan una sola vez, que lleguemos al objetivo que pretendemos lograr en el menor costo posible. Y por último, el control interno busca el cumplimiento de las leyes y regulaciones. Entonces, son las bases de los objetivos que busca toda empresa para poder establecer el control interno. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en la primera circunstancia, fiabilidad de la información financiera. ¿Qué vamos a buscar o qué busca la empresa en la fiabilidad de la información financiera? En este sentido, hablamos de integridad de información, seguridad y reconocimiento de operaciones, cumplimiento de políticas, emisión de informes oportunos y confiables. Bueno, el objetivo primordial en la fiabilidad de la información es la validez y la verificabilidad que pudiera existir. Si la empresa se apega a controles para la generación de información, lo que se genere, los reportes que se establezcan o que se entreguen, pues van a carecer, van a tener esta validez que se está buscando por parte de los empresarios, sobre todo para la toma de decisiones. Siguiente diapositiva. La eficiencia en las operaciones. Lo podemos ver, ¿cómo puede ser una empresa eficiente cuando tiene controles internos adecuados? Existe una comunicación efectiva. Dice, hay una correcta definición de funciones. ¿Quién es mi jefe? ¿Quién es el subordinado? ¿Cómo va a ser ese canal de comunicación? Políticas y procedimientos definidos por área. ¿Quién va a hacer qué? ¿En qué momento lo debe de hacer? ¿Cuándo lo debe de hacer? Y procesos de negocio y el uso de las tecnologías. Hoy en día, pues el uso de las tecnologías es importante porque afecta no solamente a las transacciones que llevamos a cabo, sino también cuántas veces no hemos tenido instrucciones por parte de nuestros superiores, a lo mejor mediante un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, un mensaje en el correo electrónico. Entonces, estas tecnologías de la información también son parte importante de el establecimiento de un control interno. Tan solo lo vemos en este momento, que bueno, las conferencias ya no son presenciales, por lo menos en este periodo que tenemos.
son de este tipo y debe de haber una coordinación adecuada. Si no existiera un control interno adecuado, pues sería un caos. Siguiente diapositiva. Por último, el último objetivo, que es el cumplimiento de las leyes y regulaciones, ya lo mencionó el maestro Gabriel en su presentación anterior. Debemos de contar, o las empresas deben de contar con un código de ética o un código de conducta. Eso es lo principal que debe tener cualquier empresa. Vemos la constitución de una empresa, lejos de que su objetivo es vender o su objeto social, pues tiene que señalar sus valores, su misión, su visión, y todo eso debe de estar encaminado en códigos de conducta o en un código de ética para poder cumplirlos o para llegar a cumplirlos. ¿Qué situaciones legales debe de considerar la empresa? La prevención de fraudes. Y aquí es importante comentar la ley Sabarnex-Osley. Esta ley, pues prácticamente lo que tiene como fundamento es la prevención del fraude. Hubo por ahí algunas circunstancias en materia de auditoría, en materia de presentación de información financiera, que se presentó con cifras fraudulentas. No es novedoso, ¿verdad? No es nuevo, lo hemos escuchado. Pero todo derivó de un control interno deficiente, porque no se pudieron detectar a tiempo estos fraudes. Recordemos que el fraude puede ser por ocasión o por oportunidad. Oye, a ver, aquí tengo la oportunidad de hacerlo. Los controles internos son inadecuados, hacen un mal uso de su función, hacen un mal uso de la circunstancia y entonces se provoca un fraude. Puede ser por presión. Si no lo haces, pierdes tu trabajo. Si no lo haces, te quedas sin la remuneración correcta. Si no lo haces, tu familia, qué sé yo, puede ser cometido también por una presión externa. Y el fraude más problemático que pudiera existir es aquel que se encuentra perfectamente planeado por la administración. Ese fraude, para nosotros como auditores, pues son los más difíciles de encontrar porque se encuentra disfrazado o ordenado el fraude desde la administración de la empresa hasta el último empleado que tiene funciones de toma de decisiones. Dentro del cumplimiento de leyes y regulaciones están los manuales, las guías, los reglamentos internos que la propia institución o que la propia empresa está establecido para su propio funcionamiento. Y pues obviamente la información que se tiene que producir, que debe de cumplir con las normas, en este caso el marco de información financiera, que son las normas de información financiera. A pesar de que dice, oye, pero no es una reglamentación, no es una ley, pero es una norma aplicable a la empresa. Y entonces, si la norma te está exigiendo el cumplimiento de algo, pues lo debes de tomar en consideración, sobre todo en materia contable y en los procesos de contabilidad. Siguiente diapositiva. Bien, ¿cómo lograr precisamente el cumplimiento? Existen diversos métodos. Estos métodos para poder establecer un control interno adecuado dentro de la empresa, el primero es el método POS. Este método fue creado en Estados Unidos en el año 1992. Como podrán darse cuenta, ha ido evolucionando y ha tenido 3 evoluciones. Esta última, que se compone de 5 componentes y 17 principios. Estos componentes van a estar a lo largo y ancho de la entidad. Si nosotros, o si pueden analizar el cuadrito que se presenta, primero nos habla de un ambiente de control, segundo, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de supervisión. Pero en el fondo, ¿a qué va a aplicar? Va a aplicar a las operaciones, a los informes y al cumplimiento. Nótese los 3 objetivos que mencionamos. Se encuentra nuevamente cumplimiento de normas, informes generados y las operaciones en cuanto a la eficiencia y eficacia de las personas que están dentro de la empresa. ¿Y en qué parte de la empresa se va a aplicar? En la entidad, en la dirección, en los puestos de unidades, así como en las funciones de cada uno. Entonces, el control interno va a abarcar toda la... Pasamos a la siguiente, por favor. También tenemos al método COCO. El método COCO fue implantado o fue generado en Canadá 3 años después del nacimiento del método COSO. Dice, ¿por qué se generó o por qué la modificación en Canadá? Porque resulta que las empresas canadienses no tienen esa problemática que a lo mejor las empresas estadounidenses sí la tienen. ¿Producto de qué? Posiblemente sea la cultura, posiblemente sea la costumbre o la práctica que se tiene por parte de los empresarios. Y entonces su control interno pues resulta ser un poquito más liviano, menos pesado y tiene estos 4 componentes: objetivos o propósitos, el compromiso de la entidad, la aptitud
la evaluación y el aprendizaje. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos, por último, el método MISI. Este último método MISI, que es el marco integrado de control interno, se apega muchísimo a lo que nos establece el método COSO. Nada más que este método, si ustedes se dan cuenta, los 5 componentes son similares y muy idénticos a lo que es el método COSO. Este se aplica en el ámbito gubernamental, adoptado recientemente por México. Recientemente hablo de unos 10, 15 años. Entonces, lo adoptaron apenas en México, se está aplicando a nivel gubernamental, federal, estatal y municipal, aunque en el municipio se tiene algunos problemas para su establecimiento. ¿Por qué? Porque el establecimiento del control interno pues tiene que ver en el tamaño de la empresa, en la naturaleza de la empresa y la operatividad que lleva a cabo. Pasamos a la siguiente, por favor. Mencionamos solamente estos 3 métodos, pero existen otros, como el método Cadbury, que es en Reino Unido, el método King, que es en Sudáfrica. Entonces, existen diferentes métodos del control interno. ¿Eso qué quiere decir? Que el control interno se va a adaptar a las circunstancias de la región, del país, la normatividad. Entonces, no hay un único control interno. Lo que puede funcionar para una empresa no puede funcionar para otra. Entonces, no hay una medida que realmente funcione para todos los controles internos. O sea, cada quien tiene que adecuarlo a las circunstancias que viven. Ahora pasamos a lo que es el ámbito de la auditoría, ¿dónde va a caer la importancia? Dentro del objetivo de la NIA 315, me señala que el auditor debe identificar y valorar los riesgos, incluido el control interno. Estos riesgos, como ya platicamos, pues son derivados de fraude o error. Entonces, el control interno lo que busca es disminuir los errores y el fraude. Dice, ¿en dónde puede estar el error o el fraude? ¿En la información financiera que nos entregan? ¿O puede ser en las afirmaciones que hace la empresa? La primera afirmación que aparece en el estado financiero, que se conoce como precisamente como tal, la afirmación es que se preparó la información de conformidad con las normas de información financiera. Por lo tanto, pues yo tengo la obligación de pasar ese filtro de que la información realmente cumpla con lo que dice la norma de información financiera. Bueno, la finalidad de proporcionar una base, el diseño y la implementación a los riesgos valorados. Entonces me habla de una incorrección material y un riesgo valorado. Primero, vamos a entender qué es una incorrección material. A ver, yo voy a buscar las incorrecciones. Las incorrecciones son deficiencias en los registros, en las operaciones. ¿Cuándo se vuelve material? Cuando son significativas. Es decir, que pudieran aplicarse en el estado financiero y pudieran dar una apariencia diferente. ¿Qué quiere decir? Que entonces podría afectar la toma de decisiones de las personas si es que son incorrecciones materiales. Como auditor yo tengo que revisar esos riesgos que provienen del establecimiento del control interno, es decir, el poder conocer a la entidad en cuanto a su operatividad y en cuanto a sus controles. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esta NIA nos establece requerimientos, 4 grandes requerimientos. El primero, que vamos a establecer esos procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas. Vamos a buscar el riesgo, vamos a ver qué tanto riesgo existe, en qué parte existe, y entonces vamos a dar unos procedimientos, vamos a establecer procedimientos para determinar ese riesgo de control. Recordemos acá, estoy hablando de riesgos y no he definido que existe dentro de la auditoría 3 riesgos. Riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. Riesgo inherente y riesgo de control atañen a la operatividad de la empresa. El primero por su naturaleza, por sus operaciones, el mercado, lo que hace. El riesgo inherente, el riesgo de control por el establecimiento del control interno y el riesgo de detección por el porcentaje que yo voy a dar de alcance en la revisión. Pero eso lo platicaremos al final. Bien, el segundo punto me dice conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluido el sistema de control interno. Y aquí es donde hago la comparativa, porque en este requerimiento me indica que yo debo de comparar precisamente los componentes del método que analizamos hace un rato, que es el método COSO. Y entonces aquí es a donde voy a ampliar un poquito más. Me dice, a ver, yo voy a revisar como auditor el entorno de control. Para ello debo de conocer el ambiente de control. Y me pregunto, ¿qué es el ambiente de control? Pues el ambiente de control pues, no es otra cosa más que el comportamiento y el compromiso que tiene la entidad para aceptar los controles y aplicarlos.
Entonces, yo